en la época de la guerra de los cristeros aquí en Los Altos. En esa época la gente de las comunidades rurales fue forzada a concentrarse a vivir en los pueblos. Había toque de queda a las 6 de la tarde. Quien anduviera afuera en el campo era fusilado sin preguntas y sin nada, y la gente la obligaron a concentrarse en los pueblos como una manera del gobierno de controlarlos. Entonces la fábrica se quedó en el abandono durante aproximadamente 30 años aquella y se vino abajo. Es decir, cada vez que venía agave de una fuente diferente, de un lugar diferente, pues ese agave traía sus propias características. Algunos agaves, aunque todos estuvieran maduros y aunque todos fueran de la misma región, en este caso de Los Altos, algunos agaves más fibrosos, menos fibrosos, con más azúcar o menos azúcar, con más acidez o menos acidez, una serie de factores que te afectan a todo lo demás. Entonces siempre había que tratar de homogenizar de alguna manera, hacer lotes más grandes de tequila para que estuvieras mezclando tequila producido con diferentes agaves para tratar de llegar a esa consistencia. Con un agave de primera calidad tienes oportunidad de hacer un tequila de primera calidad. Si utilizas un agave de segunda o de tercera, tu tequila va a ser de segunda. Así de fácil y así de sencillo. La pudimos utilizar esa etiqueta algunos meses, tal vez un año, y luego tuvimos que cambiar. ¿Por qué? Porque el muy añejo nunca existió como categoría, como tipo de tequila. Había blanco, reposado y añejo. Hasta ahí. Al día de hoy hablamos de que hay unos 1,700 millones de plantas de agave plantadas, de todas las edades. 1,700 millones. Y la industria procesa alrededor de 90 millones de plantas de agave por año. Tenemos agave suficiente para 20 años. Yo tenía una libreta y una pluma roja por ahí en mi escritorio y simplemente había escrito un 8 rojo. Le mostré el pedazo de papel con un 8 rojo. Digo, coincidimos los dos. A los dos la que nos gustó es la 8. Perfecto, entonces ya sabemos cuál es el proceso que hay que seguir. ¿Y cómo le vamos a llamar? Mantengámoslo simple. Si es la muestra número 8, pues así que se llame. Eso es lo que es la muestra número 8. El día de hoy les traigo una entrevista que estoy seguro que les va a encantar. Tengo la oportunidad de platicar con el ingeniero Carlos Camarena, cofundador de Tequila 8 y también que en su momento fue maestro tequilero de Tequila Tapatío. El día de hoy estoy seguro que esta plática te va a encantar porque vamos a conocer más de lo que significa el agave, todo lo que podemos hacer con él, transformarlo en tequila, conocer la historia de Tequila 8, por supuesto también conocer la historia de la familia Camarena, que es un apellido referente a la industria, y que todas estas historias y anécdotas solamente son posibles a través de aquí, del canal de México Entre Botellas. No olvides en suscribirte, darle like a este video para que podamos llegar a más y más personas en este canal. Espero que la disfrutes y no olvides en seguirnos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del canal de México Entre Botellas. Este es el episodio número 10 y la verdad es que esta entrevista la estaba esperando pues con mucho tiempo. Me tenía muy emocionado porque el día de hoy nos reciben aquí en Tequilera Los Alambiques el ingeniero Carlos Camarena. Tocayo, muchas gracias por recibirnos aquí en la destilería. Una destilería impresionante, la verdad es que es algo que nos encantó desde el primer proceso hasta el último. Se ve que le meten mucho empeño a esta gran marca y se nota. Gracias por recibirnos. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias, Tocayo. Efectivamente, bienvenidos a su casa, Tequilera Los Alambiques, y esperemos que también mucha de tu audiencia luego venga y nos visite para que vea realmente lo que hacemos, cómo lo hacemos y, más importante todavía, el por qué lo hacemos, por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, es tu casa. Espero que hayan tenido una buena experiencia en su recorrido de esta mañana y que ahorita tengamos una bonita plática. Claro que sí, la verdad es que fue un muy buen recorrido. Monse, una experta, de verdad, felicitarla aquí ante la audiencia. Para saber un poquito de qué es lo que va a escuchar hoy la audiencia, conocer un poquito más de qué es Tequila 8, porque sabemos que es una marca relativamente joven, nace en el 2007, si no me equivoco. Pero antes de entrar exactamente a qué es Tequila 8, quiero conocerlo un poco más de fondo a usted. ¿Quién es Carlos Camarena? Un apellido importante en la industria tequilera, referente, que me cuente un poquito de cómo nace que la familia Camarena, el apellido, entre en la industria tequilera. Bueno, me voy en ese caso a remontar un poquito 5 generaciones atrás, de hecho a 2 de mis tatarabuelos, don Pedro Camarena Ramírez y don Pantaleón Orozco, que eran arrendatarios de algunas tierras en esta zona.
arrendatarios de lo que era la hacienda de... se me fue, no la hacienda de Jalpa, la hacienda de Santana Pacueco, eran arrendatarios de la hacienda de Santana Pacueco en esta zona, pero en la zona, según nos comenta la familia, no había pobreza, había miseria, era una zona muy pobre, entonces también tenían que estar de alguna manera buscando el sustento afuera, además de tener aquí un poquito de ganado y hacer sus siembras aquí en la zona. Entonces casualmente esos dos antepasados míos también de pronto eran arrieros. De pronto llevaban cosas hacia el centro del estado, hacia los valles, y traían, y de alguna manera allá conocieron la planta de agave. Y ya en ese momento ya se producía tequila allá. Entonces estos dos antepasados, estamos hablando de la década de los 1880, en algún momento determinado se les ocurrió la gran aventura de traer algunas plantas de agave azul hacia esta zona, puesto que el agave no es nativo de aquí. Se desconocía, de hecho, aquí en la zona de los Altos. Entonces trajeron algunas plantas de agave y establecieron las primeras plantaciones. Hay historias en la familia de cómo cuando traían esas plantas en carretones jaladas por bueyes, la gente de los caseríos salía a su encuentro entusiasmados porque decían: piñas, piñas. Como te repito, aquí había mucha hambre, había miseria en la zona. Creían que estaban trayendo algo comestible y que eran por piñas. La forma, ¿no? Por la forma. Para su sorpresa se encontraron con que no eran comestibles. Sin embargo, hasta el día de hoy le seguimos llamando piñas al piñas producto de ese agave. Son las piñas de agave. Entonces, ahí nacen las primeras plantaciones de agave de aquí de la zona, y de hecho esos dos tatarabuelos míos pusieron las primeras tabernas productoras de tequila en la región. Don Pantaleón Orozco en lo que ahora es el municipio de Arandas y don Pedro Camarena en lo que ahora es el municipio de Jesús María. Ahí nacen las primeras dos tabernas de aquí de la región de los Altos. Entonces, pues desde ahí comienza de alguna manera el involucramiento de los Camarena en cultivar agave y en empezar a producir tequila. Como digo yo, las primeras dos generaciones, el tequila que producían podríamos decir que una especie de moonshine, porque ni siquiera tenía tanto el reconocimiento. Por supuesto, no tenían una marca, todo se vendía a granel por aquí en las cantinitas de los pueblos alrededor, y trabajaban esas tabernas 2 meses al año, 3 meses máximo, solamente en temporada de sequía, cuando no había nada más que hacer en labores de campo, es cuando se ponían a trabajar en esas tabernitas. Y como digo, no tenían marca, lo vendían a granel, y por supuesto seguramente era hasta ilegal, porque no creo que pagaran impuestos en aquel entonces. Ya formalmente como productores de tequila, nuestra historia comienza en 1937 con mi abuelo Felipe Camarena Hernández. Siguió siendo, de alguna manera, todo el tiempo éramos productores de agave. Me olvidé de comentarte un detalle. Las tabernas originales, y en especial la de mi tatarabuelo Pedro Camarena, quedó abandonada y se vino abajo, se destruyó durante los dos principales eventos de guerra que tuvimos aquí. Primero la Revolución Mexicana, y tras eso en la década de 1920, en la zona en la época de la Guerra de los Cristeros aquí en Los Altos. En esa época la gente de las comunidades rurales fue forzada a concentrarse, a vivir en los pueblos. Había toque de queda a las 6 de la tarde, quien anduviera afuera en el campo era fusilado sin preguntas y sin nada, y la gente la obligaron a concentrarse en los pueblos como una manera del gobierno de controlarlos. Entonces la fábrica se quedó en el abandono durante aproximadamente 30 años aquella, y se vino abajo. Mi abuelo Felipe Camarena siguió cultivando agave, y con el agave sucede algo muy curioso. De hecho, déjame decirte que yo soy agrónomo, porque mi interés no era tanto el producir tequila, para eso estaba mi padre, ¿verdad? Mi interés siempre fue la planta, porque desde niño acostumbraba a ir al campo y conviví mucho con los cimadores y las plantas de agave, y me enamoré, y para mí la idea era muy clara de que yo iba a producir el agave para que mi padre siguiera produciendo su tequila en la empresa, en Tapatío. Bueno, toda la familia éramos productores de agave
de origen. Y mi tesis en la escuela fue un estudio del mercado del agave, y se ve muy claramente cómo desde 1904, que fue la información más antigua a la que pude acceder, cada 16 años tenemos un ciclo de abundancia seguido de un ciclo de escasez de agave. Pues en uno de esos ciclos de mucha abundancia de agave, mi abuelo acostumbraba a tener contratos para entrega de agave a algunas empresas tequileras del valle. Pero se viene una abundancia de agave y le dijeron: don Felipe, ¿sabe qué? Muchas gracias, pero no nos interesa su agave. Oigan, pero que tenemos contrato. Pues con todo y contrato, si quiere demándenos y demás, pero ya no le vamos a recibir agave porque hay mucho en el valle, porque habríamos de traer agave desde los altos y aquí hay mucho. ¿Sabe qué? Olvídese. Entonces, lo que hizo él fue, como una forma de proteger su cultivo, fue el decir: bueno, el agave en el campo se me va a echar a perder, se va a pudrir. ¿Cómo puedo preservar ese agave? Pues procesándolo. Dijo: voy a hacer tequila de la misma manera que mi abuelo hizo tequila, es decir, su abuelo hacía tequila. De la fábrica antigua abandonada, lo único que pudo salvar fue la piedra de la Tahona. Y con esa piedra de la Tahona, pero que además estaba en el rancho Acúmbaro, en el municipio de Jesús María, en un lugar muy inhóspito, aún recuerdo yo de niño, mi padre tenía ganado allí, y era toda una aventura llegar 2 veces al año a vacunar el ganado. Hacíamos 4 o 5 horas para llegar ahí, y eso ya en mi niñez. En época de mi abuelo todo era a caballo, se aventaban 24 horas en llegar ahí a caballo. Entonces mi abuelo, que tenía una propiedad un poco más cerca de Arandas, dijo: pues aquí voy a hacer mi fábrica, aquí hay agua suficiente, aquí la hago. Y en 1937 funda la fábrica La Alteña en el rancho El Nacimiento, aquí en Arandas. Y ahí empieza a producir lo que fue la primer marca formal de la familia, ya como productores legales de tequila, que es la marca Tapatío, que nace en 1937 con mi abuelo Felipe Camarena Hernández. Entonces, como ves, pues son 5 generaciones ya de alguna manera de estar en esto del cultivo del agave y la producción del tequila. Qué historia tan interesante. Entonces, lo que nos está platicando un poquito, bueno, el apellido Camarena siempre ha sido un apellido que fueron los que trajeron el agave desde la zona de Valles. Entonces, desde ahí ya se estaba notando que la familia Camarena iba a ser referente en la industria. Después, su abuelo funda Tequila Tapatío en el 37. En esta etapa, primero, ¿por qué el nombre de Tapatío? Me gustaría saber por qué el nombre de Tapatío y cómo es que desde el inicio hasta lo que sigue siendo hoy, es una marca también referente y que usted fue también una pieza fundamental, una persona muy importante dentro del proceso. ¿Cómo es que logran consolidar una marca que hoy en día es referente en la industria tequilera? Bueno, todavía me voy a ir un poquito más profundo en la historia en esa misma, pero tengo que hacer justicia al resto de la familia Camarena. Déjame decirte que la fábrica La Alteña se funda en 1937 por mi abuelo y por un hermano de él, Agustín Camarena, y se funda bajo la razón social Camarena Hermanos SADCB. En el año 1938 fundan otra fábrica, ellos dos. En aquel entonces se conocía como la fábrica El Chilarejo. Al día de hoy es la fábrica que produce el tequila Casa Camarena. Pero originalmente la marca Tapatío la piensa mi abuelo porque, como en esa época aquí en Arandas no había muy buenos doctores, pues él decía que él era tapatío, pero nada más de nacimiento, porque su mamá lo había llevado a nacer en Guadalajara. Entonces él era tapatío, pero solamente de nacimiento, porque se sentía alteño totalmente. Y de ahí vino el nombre. Decía: es que yo soy tapatío. ¿Por qué? Porque yo nací en Guadalajara, aunque toda mi vida he vivido en Arandas. Creo que pasó la cuarentena allá en Guadalajara y después se lo trajeron de regreso aquí a Arandas. Pero él decía: yo de nacimiento yo soy tapatío, yo soy tapatío. De ahí surge la marca. Originalmente el tequila que se producía en ambas fábricas se vendía en lo que fue la casa de mi abuelo en el centro de Arandas, con la marca Tapatío. Y sin embargo también el cómo hasta detalles muy pequeños en el proceso te hacen una diferencia. Fíjate que llegaba la gente ahí al depósito y decía: yo quiero Tapatío, pero quiero Tapatío el Nacimiento, yo no quiero Tapatío el Chilarejo. Oye, ¿por qué no? Porque sabe diferente. El proceso era igualito, las dos fábricas se hicieron iguales. ¿Cuál era la diferencia en ese momento? El agua.
En la Alteña, agua de manantial con una cierta cantidad de minerales. En el Chilarejo, que después fue la Arandina, agua de pozo profundo con otros minerales que le proporcionaban ya otro perfil al tequila. Entonces, eventualmente mi abuelo y su hermano, mi tío abuelo Agustín, llegaron al acuerdo de separarse y cada quien se quedó con una fábrica. Mi tío Agustín se queda con la fábrica del Chilarejo y mi abuelo se queda allá con la Alteña en el Nacimiento. Entonces, pero tenía que hacer mención a que de allí parte también otra rama de la familia Camarena como productores de tequila, que fueron mi abuelo y su hermano, con estas dos fábricas que se fundaron con un año de diferencia simplemente, 1937 y 38. Eso es un poquito en cuanto a la historia y el por qué se llama tapatío, porque mi abuelo siempre presumía de que decía, es que yo soy tapatío, aunque era nada más de nacimiento, porque toda su vida vivió aquí en la zona de Los Altos, aquí en Arandas. ¿Qué fue lo que más le aprendió a su abuelo, don Felipe? A mi abuelo relativamente poco, porque mi abuelo desafortunadamente falleció cuando yo tenía 10 años de edad. Entonces recuerdo haber convivido con él las navidades, fiestas, pero ya estaba un poco delicado de salud y entonces no tengo tanto de conocimiento en forma directa, sino lo que me transmitió mi papá, porque le hacía mucha referencia a su padre, a lo que su padre le decía, a lo que su padre le había transmitido, a que cómo había que hacer las cosas. Y no te vaya a extrañar que de repente yo también utilizo mucho mi papá decía, mi papá hacía y mi papá, porque de alguna manera lo aprendíamos de nuestro padre, esa forma de visualizar y de hacer las cosas. Aquí todo se pasaba de generación en generación y cómo lo transmitía de padre a hijo, ¿no? Así es, transmisión oral, nada más. Entonces muchas historias es, como decía mi papá, esto y esto y esto, como hacía mi papá, vamos a hacer aquello, porque todo era la transmisión oral de esas formas de hacer las cosas y de esa visión de la vida y de los negocios seguramente. Ingeniero, usted me comenta que, bueno, tuvo también una parte fundamental en Tapatío, una etapa que usted estuvo como maestro tequilero. Pero antes de entrar en esa parte, me mencionaba, usted es ingeniero agrónomo. Y hablando un poquito de lo que es Tequila 8, que creo que es algo muy importante porque entender el agave en su forma más pura, no cualquiera lo puede hacer, aún siendo productor. Lo platicábamos hace rato. Usted se gradúa como ingeniero agrónomo. ¿Qué nos puede decir acerca de esta planta que es, la verdad, un símbolo de México? Que es lo que hace que se convierta, que nos ayuda a hacer tequila. ¿Cómo usted puede de verdad decir las características principales del agave y que hoy en día lo pueden transmitir en Tequila 8, las diferentes propiedades, de dónde viene, cómo se puede tratar y que usted, por ejemplo, cuando llega a un campo de agave, ¿qué es lo primero que ve y dice, esta agave le falta o ya se puede jimar? ¿Cómo nos puede platicar esa parte siendo desde la perspectiva de un ingeniero agrónomo? Bueno, quisiera empezar por decirte que así como tuve contacto desde la infancia muy temprana con el campo de agave, porque yo aprendí a manejar a los 10 años, un pequeño Jeep Willys que tenía mi papá y que me mandaba llevar a los jimadores. A las 5 de la mañana había que llevar en el jeep a los jimadores al campo, entonces tuve mucho contacto con los jimadores, me quedaba ahí en la mañana un buen rato con ellos, ahí desayunábamos, ahí hacíamos el fuego y desayunaba yo con los jimadores y luego ya me regresaba a la casa. Por supuesto, esto en época de vacaciones, en época de escuela pues había que asistir a la escuela, pero llegaban las vacaciones y también recuerdo que mi papá decía, ya no hay domingo. ¿Quieres dinero? Vete al campo y trabaja igual que todos los demás, vete con los trabajadores y si trabajas se te paga el día domingo, porque además se pagaban los días domingos, era el día de raya. Ya no existía la tienda de raya, pero el día de raya seguía siendo el domingo. Porque era el día en que mucha gente que vivía en los pueblos vivía en los ranchos, bajaban al pueblo a abastecerse. Entonces era el día que había que pagarles para que fueran al mercado, compraran todo su alimento, todas sus vituallas y se las llevaran de regreso al rancho. Entonces el contacto con los agaves fue desde edad muy temprana y con los jimadores. De alguna manera me enamoré de esa planta. Me parece una planta maravillosa en cuanto, no solamente el agave sola, a mí todo lo que tenga que ver con agaves me encantan,
porque es una planta muy resistente, una planta que sin importar prácticamente en qué condición la pongas, la planta va a luchar por sobrevivir. Una planta que tiene 4 formas diferentes de reproducción, de las cuales solo una es sexual y 3 formas de reproducción no sexual. Te habla de una planta que está determinada a sobrevivir sin importar qué suceda. Entonces, desde por ahí, una planta que antes incluso de la llegada de los españoles era una planta venerada, una planta que proporcionaba alimento, vestido, herramientas, techo, bueno, una planta maravillosa que te daba prácticamente todo lo que necesitaras. Entonces, desde ahí yo decía, es que esta es una planta maravillosa. Y por estar en contacto con esa planta, digo, yo me enamoré de los agaves. Trabajamos con el azul porque es con el que producimos tequila, pero yo soy un enamorado de agaves. En tu casa tengo una colección de agaves de muchas especies diferentes, porque a donde voy siempre estoy echándole un ojo donde veo alguna planta de agave, y de repente digo, creo que esa no la tengo y me las traigo. Tengo que confesar aquí públicamente que a veces he hecho cosas ilegales, como el hecho es decir, estar en Estados Unidos y a lo mejor en Arizona o a lo mejor en Nuevo México y seguir a la casa de agaves y de pronto andar recolectando hijuelos e ilegalmente traérmelos a México revueltos entre mi ropa sucia, es decir, esta se viene a México y vamos a tratar de hacer que sobreviva, ¿verdad? Bueno, ya la diferencia en fronteras sabemos que es asunto político, pero el agave, pues siendo nativo principalmente de México, pero lo que en algún momento fue México, que también es parte del sur de los Estados Unidos, entonces, bueno, es parte de nuestras raíces. Entonces te decía, la idea de estudiar agronomía fue, por un lado, me enamoré de la planta, y por otro lado, a mí me hacía sentido el pensar en que, bueno, para poder elaborar un tequila de primera calidad, necesitas un agave de primera calidad, porque solamente tienes 3 ingredientes. Solamente tienes agave, tienes agua y tienes levadura para producir un tequila. Si tu materia prima principal, es decir, la levadura y el agua, no puedes controlar su calidad. Lo que tienes es lo que tienes. Lo que hablaba hace rato del agua en las 2 diferentes fábricas que fundaron mis abuelos, hacía una diferencia en el perfil, pero eso no lo puedes controlar. Los minerales que trae el agua son los que trae. La única variable que puedes controlar en la elaboración del tequila es el agave. Con un agave de primera calidad tienes oportunidad de hacer un tequila de primera calidad. Si tus procesos no están bien hechos, pues esa oportunidad se puede ir por el drenaje, pero al menos tuviste la oportunidad. Si utilizas un agave de segunda o de tercera, tampoco me interesa qué tan bueno pueda ser el proceso. Si tu materia prima es de segunda, tu tequila va a ser de segunda. Así de fácil y así de sencillo. Y como yo me tocó saber de las crisis recurrentes del agave, y como esa fue mi tesis también en la universidad, el estudio de mercado del agave y el ver cómo algunos años hay abundancia de materia prima y por lo tanto todo mundo tiene acceso a agaves de primera calidad. Pero ¿qué sucede en los años en donde hay una escasez? Si no tienes tu propia materia prima, si no la cultivas, si estás sujeto a qué hay disponible en el mercado abierto, puedes terminar comprando un agave de segunda, un agave que no ha llegado a su plena madurez, que no tiene las características adecuadas en cuanto a sanidad, en cuanto a azúcares reductores, en cuanto a lo que realmente te hace que un agave tenga calidad. Si compras uno de segunda, pues entonces probablemente estás forzando tu tequila a convertirse en un tequila de segunda. Comprometes tu calidad. Para mí el hecho de decidirme a estudiar agronomía era el decir, quiero asegurarme de que en la familia mi padre siga contando siempre con agave de primera para que pueda seguir haciendo tequila de primera. Esa fue la motivación principal. Para mi sorpresa, también déjame platicarte que llegué de la universidad muy contento, ya con mi título listo, ya vengo listo para hacerme cargo de los campos de agave. Y mi padre, en pocas palabras, me dijo, ay, qué bueno que ya llegaste, porque yo ya me cansé de estar en una oficina lidiando con papeleo y pagos de gobierno y los impuestos y el seguro social y no sé qué. Así que vente aquí para que aprendas esto, porque yo me voy al campo. Y le dije, espérame, aquí debe haber algún error. O sea,
Yo no sé nada sobre producir tequila y no sé nada sobre manejar una empresa. Yo estudié agronomía para yo hacerme cargo de los campos de agave. Su interés era meramente estar en el campo. No tenía todavía interés de ser productor de tequila, aunque su Ni padre siquiera ya lo había era. pasado por mi mente. Mi interés era el campo, era producir agave, para que él siguiera en lo suyo. De alguna manera, cuando eres joven, eres muy idealista y seguramente yo idealizaba que mi papá iba a vivir para siempre. Entonces, bueno, él que siga en lo suyo y yo me dedico a esta parte para proveerle de la materia prima. Ese era mi pensamiento, no veía más allá. Ese era básicamente el fundamento. Y me sale con esa sorpresa. Y dije, oye, yo no tengo idea. Digo, sabía consumir el tequila, iba mucho a la fábrica, pero realmente no prestaba tanta atención a los detalles. Iba a la fábrica, convivía con los trabajadores, me tomaba mis cuernitos de tequila porque se lo tomaba uno en un cuernito. Y párale de contar. Realmente nunca me había involucrado mucho en el proceso, ni en tratar de entenderlo siquiera. Y a la hora que me dicen, oye, pues ayúdame para que tú te hagas cargo de esto, yo dije, aquí algo anda mal. Tampoco tengo idea de cómo se pudiera llevar adelante una empresa. Digo, de haber sabido, entonces mejor estudio administración de empresas, una MBA, alguna otra cosa, pero yo estudié para estar en el campo. Y mi padre me dijo, si me ocupas, ahí me encuentras. Y de hecho, le encantaba irse al campo y se sentaba en una cerca de piedra y a la sombra de un árbol, y le gustaba mucho estar simplemente viendo a la gente trabajar. Y me lo empezó a cumplir, de que si me ocupas ya sabes dónde encontrarme, pero tu principal función está aquí, y luego si te sobra tiempo, pues entonces ya te vas al campo. Y no me quedó de otra más que aprender. Al día de hoy me siento afortunado porque pude aprender lo mejor de ambas partes, lo mejor de dos mundos. Entonces conozco la parte agrícola, sé qué esperar de un agave para que nos exprese lo mejor, y también sé cómo de alguna manera procesarlo y sacar a flote la empresa y que no nos vayamos a bancarrota, es decir, todo un poquito en la canasta, y creo que eso fue bueno. Por lo que veo, usted es completamente fanático del tema del agave, sabe perfectamente de todos estos procesos, de los tipos de agave que hay, que existen. Conoce a fondo, de manera técnica, cómo esta planta puede ser resistente, todo lo que nos puede dar, porque no solamente nos da tequila, nos puede dar muchas otras cosas. Y veo que su padre en su momento prácticamente le soltó la empresa y le dijo, ¿sabes qué? Te toca a ti, hazte cargo, cuando a lo mejor pues a usted no le interesaba todavía, la verdad, saber de la producción del tequila. ¿A qué edad pasa esto? Se acaba de graduar, por lo que veo usted tenía planes de estar prácticamente en el campo, de ser proveedor del agave para tequila tapatío, pero ¿a qué edad pasa esto y cómo realmente fueron esos primeros años en donde ya empezaba usted a entrar en esta etapa de tapatío y convertirse ya no solamente, o ser solamente un ingeniero agrónomo, sino ya ser también un productor de tequila y continuar con el legado? Sí. Esto ocurrió, cuando me gradué fue en el año de 1988, entonces en ese momento yo tenía 25 años de edad. Cuando llego ya queriéndome comer el mundo en el plano de los agaves y me encontré con que no era la cosa por ahí. Dice un dicho por ahí, ¿quieres hacer reír a Dios? Haz planes. Pues yo tenía los míos muy bien armados y que llego a Arandas y que Dios se ría a carcajadas de mí. ¿Qué querías qué? No, mira, te mueves para este otro lado y vas a hacer aquello. Pues adelante a donde me pongan, pero sí, yo tenía, según yo, muy estructurado mi plan y resultó una cosa totalmente diferente. De alguna manera relacionada, pero diferente. ¿Qué le gustó en estas primeras etapas cuando entra Tapatío? ¿Cómo logra, porque en su momento se convirtió en el maestro tequilero de la marca? No, creo, no sé, corríjame, si lo sigue siendo o ya no. Tengo entendido usted ya prácticamente está aquí en Tequila 8, pero ¿cómo fue esta etapa de maestro tequilero de esta gran marca? Pues de hecho duré 35 años ya al frente allá de Tapatío. Tengo poco tiempo en que ya ya con dos empresas y manejando la dirección general de las dos y demás, se estaba volviendo complicado. Y aquí en Tequila 8, pues básicamente las sociedades con mi esposa y con mis hijas, allá era mi madre, varias de mis hermanas,
eventualmente dije, yo ya me voy haciendo a un lado allá en Tapatío para que alguien más tome control, alguien más joven con una nueva mentalidad. Entonces, recientemente ya el rol de director general de Tapatío lo asumió Jenny, mi hermana pequeña. Sigo yendo 1 o 2 veces mínimo por semana porque sigo de alguna manera siendo consultora, ya le sigo ayudando, es decir, sigo al pendiente de lo que está ocurriendo, pero ya lo que pedí era denme un poquito más de tiempo de libertad para también enfocarme a esta otra empresa que también me está demandando mucho y que, como dice un dicho, quien a 2 amos atiende, con alguno queda mal. Llegó un momento de que dije, no puedo estar atendiendo 2 empresas al mismo tiempo porque con alguna voy a quedar mal. Momento de ir haciendo una separación que sigue estando, por supuesto, en manos de la familia, pero que alguien más se haga cargo. Entonces ahora es Jenny. Me preguntabas cómo fue el proceso. Ya, al principio fue, además de todo, hasta bastante sencillo. Fíjate que allá en La Alteña, donde se produce Tapatío, tenemos gente que es también tercera y hasta cuarta generación de los mismos trabajadores que iniciaron con mi abuelo. Si hablamos de destilación, los destiladores actuales son 4 hermanos allá y los 4 son hermanos entre sí, y aprendieron ese oficio y ese arte de su padre y sus tíos, y el primer destilador que hubo con mi abuelo era su abuelo. Entonces, al principio era llegar y prácticamente enséñame qué estás haciendo, pero yo no necesitaba corregir nada, ni mucho menos. Ellos ya sabían perfectamente qué era lo que había que hacer. Yo, como decía, aquella fábrica se manejaba prácticamente sola desde el aspecto de producción, porque ya la gente era tercera generación haciendo las mismas cosas, ya sabían lo que había que hacer. Entonces, no porque alguien llegara con que, ay, tengo un título y demás, que ni siquiera es además en tequila, es en otra cosa, pero ya soy el hijo del patrón y ya vengo a decirte cómo hacer las cosas. Se reían de mí. De hecho, pasaron muchos años o pasaron varios años en que me tomaran en serio, porque al principio decían, pues que va a venir este niño aquí a enseñarnos, y más confesado después por ellos, de que decían, oye, pues este muchachito que nos va a venir a enseñar, que venga a ver qué le enseñamos. Y de hecho esa fue la forma en que yo me acerqué. Oye, yo de esto no tengo idea, no conozco nada, entonces enséñame. ¿Qué estás haciendo? Con la misma gente. ¿Por qué lo estás haciendo? Y una vez que entendía el por qué lo estaban haciendo, sí lo podía de alguna manera ligar un poquito con la cuestión un poco más técnica, más científica, el entender el por qué, no simplemente este líquido entra al alambique aquí y me sale este otro acá, y qué es lo que sucede intermedio. Ahí sí me sirvió un poquito la preparación académica, universitaria, para poder entender los procesos de una forma un poco más global, que nada más esto entra por aquí, sale aquello por allá, que era como prácticamente muchos de ellos lo hacían. Ellos sabían a qué grado había que poner el ordinario y destilarlo a tal, separaban las cabezas y las colas de destilación en base a probar. El tequila, el paladar era el que les decía en qué momento había que hacer los cortes. Entonces sí hubo la necesidad de introducir un poquito de técnica para poder estandarizar más esos procesos y también aprender de ellos y hacerles entender ellos el por qué. Oye, mira, ahora te voy a dar un aparatito para que estés midiendo y mira, las cabezas las debes cortar de tal a tal. ¿Por qué? Porque van a venir estos compuestos químicos allí que son nocivos para la salud, que no son buenos, que nos pueden aportar aromas y sabores desagradables o un efecto desagradable de un dolor de cabeza. Si alguien abusa un poquito en el consumo de este tequila, esto te va a causar cruda y demás. Entonces, yo aprendí mucho de la parte empírica de ellos y a la vez traté de darles un poquito la base científica, el decir el por qué hacemos las cosas así o el por qué hay que modificarlas. Siempre hay una razón. Oye, fíjate que ahora quiero que modifiques los cortes en la destilación. ¿Por qué? Habría que explicarles el por qué, no simplemente porque el hijito de papi se le ocurrió. No, mira, por esto y esto y esto, y vamos probándolo y ve, no, sí, está saliendo bien, bueno, qué bueno. Entonces empecé poco a poco ahí a ganarme, como ellos decían, empezaste a ganarte el respeto, porque antes de eso decíamos, pues es el niñito de papi, pero pues nosotros sabemos, y él que sabe de este asunto, ¿cómo nos va a venir a enseñar? Entonces, a base de decirles, mira, hay un fundamento, vamos mejorando las cosas así, así, y el que vieran resultados me llevó a que me ganaran el respeto y eventualmente a que me convirtiera ahora sí como en el maestro destilador, porque ahora sí ya les podía yo decir todos los cambios que había que hacer o cómo había que destilar, cómo había que procesar el tequila, y ya sin chistar lo hacían porque ya habían entendido que yo sabía el por qué había que hacer las cosas. Ellos las ejecutaban, pero yo tenía el fundamento del por qué
hacerlas. Sí, antes a lo mejor era como dicen, a ojo de buen cubero se hacían los procesos, ¿no? Entra a los 25 años entonces en esta etapa de cuando inician Tapatío. ¿A los cuántos años ya realmente, como menciona, se convierte en el maestro tequilero de esta marca y empieza a llevar a Tapatío a ser una marca referente junto con su padre, evidentemente, pero ya usted dentro de la empresa? Porque Tapatío es una marca que hasta a la fecha pues sigue siendo una marca muy importante y en su tiempo fue también una marca muy sonada. ¿Cómo fue este proceso? ¿A los cuántos años realmente usted cree que ya era el maestro tequilero de esta marca? Y yo creo que ese proceso tomó, digo siempre que entre 10 y 12 años. Yo creo que ya para el año 2000 como que ya era ahora sí realmente el maestro tequilero. En esos 10 o 12 años fue ir poco a poco ganándose ese respeto, esa confianza y el ir cambiando las cosas. Ya a partir del año 2000 creo que ya no había duda sobre la autoridad que tenía yo en la materia, en cómo poder definir el qué hacer y cómo hacerlo en la producción de Tapatío. Es muy interesante. Y bueno, antes de entrar a Tequila 8, quiero hacer un brindis. Ingeniero, primero, gracias por recibirnos nuevamente aquí en Los Alambiques. Un placer y qué bueno que haces el brindis porque de tanto hablar ya se me estaba secando la boca. Siguiendo un poquito con la plática, ingeniero, me gustaría, antes de entrar específicamente en esto de tequila, que es Tequila 8, que es un producto muy interesante, en la parte de ser ingeniero agrónomo, usted que es experto en materia, platíqueme un poquito porque mucha gente que nos ve o la audiencia, la gente que sí está en la industria lo va a entender, ¿no? Y a veces es algo ya muy sonado hoy en día. Pero la gente que no tiene nada que ver con la industria, que más que nada es el mismo consumidor, que le pudiera platicar un poco de cuál es la situación actual, que lo mencionó un poquito al inicio, que se vive hoy en el agave, que está prácticamente devaluado, que es un tema de ciclos también, pero que lo puedan entender prácticamente como con peras y manzanas, porque luego la gente dice, pero es que yo no entiendo y yo veo que está lleno de campos y están súper bonitos, pero no saben el otro lado de la moneda como productores y también como agaveros, ¿no? Empecemos con el hecho de que el agave azul es una planta que en general va a tardar entre 7 y 8 años en llegar a su completa madurez fisiológica. En el campo es muy común este efecto de reaccionar al mercado, oferta y demanda. Aquí en la zona de Arandas lo vemos muy frecuentemente cuando la gente se pone a sembrar tomatillo, tomate verde. Un año muy poco sembraron, el tomate verde se pone muy caro, les va bien a los que sembraron tomate, al siguiente año todos quieren sembrar tomate y de hecho todos se meten a sembrar tomate y el precio se desploma porque hay más tomate del que el mercado demanda y por lo tanto el precio se desploma. Ahí vemos una reacción muy rápida. Con el agave sucede exactamente lo mismo, pero el agave lo que sucede es que al tener un ciclo tan largo, pues también el mercado tarda 7 u 8 años en reaccionar. Te comentaba que esa había sido mi tesis en la universidad y no me sorprenden los ciclos del agave porque esos ciclos se dan prácticamente en cualquier producto de consumo y más en productos agropecuarios. Lo que me sorprende es que 120 años después sigamos repitiendo exactamente los mismos patrones de conducta. Cuando decir, deberíamos ya deberíamos haber aprendido, ¿no?, de alguna manera de esto. Dice el dicho que el hombre es el único ser viviente que sigue tropezando siempre con la misma piedra porque otros animalitos se tropiezan con una piedra y aprenden en dónde está y después le sacan la vuelta y ya no se tropiezan y nosotros seguimos tropezando con la misma una vez y otra vez y otra vez. ¿Qué es lo que sucede con esto? Bueno, en algunos años, en algún momento tenemos que partir, así que vamos partiendo de un año de escasez o un periodo de escasez. Hay escasez, no hay suficiente agave maduro en el mercado para abastecer a la industria, el poco que hay empieza a subirse de precio, llega un momento que se pone muy caro y cuando se pone caro, entonces mucha gente dice, ay, mira a mi vecino, mira a mi compadre, mira a mi primo, qué bien les está yendo con esa planta. Oye, yo también quiero que me vaya bien, vamos plantando agave. El problema es que se mete todo el barrio a hacer exactamente lo mismo. Todos se meten a plantar agave al mismo tiempo.
gente que jamás tuvo nada que ver con el agave. Al día de hoy te puedo decir de abogados, de doctores, de administradores de empresas, de gente que jamás ha estado en el medio, pero que se les hizo que era una buena inversión, que había que meterse al agave. Se pusieron a rentar tierras caras, a comprar hijuelos muy caros, a meterle cuanta cosa se le ocurriera al ingeniero agrónomo que había que meterle de agroquímicos, es decir, a meter costos muy grandes. Pero te digo, el problema radica en que todos lo hicieron al mismo tiempo. 7 años después, todo ese agave empieza a llegar a madurez y sorpresa, resulta que hay más agave maduro del que la industria tequilera es capaz de procesar. El precio empieza a venirse abajo, empieza a desplomarse, y como este efecto de la escasez de agave duró varios años, pues también duraron varios años todo mundo plantando agave en forma excesiva. Al día de hoy, que ya se habla de una crisis fuerte, yo todavía digo que apenas estamos tocando la superficie. Todavía nos falta para llegar al fondo cuando menos 3 años. Al día de hoy hablamos de que hay unos 1.700 millones de plantas de agave plantadas, de todas las edades, 1.700 millones. Y la industria procesa alrededor de 90 millones de plantas de agave por año. Tenemos agave suficiente para 20 años. Pero el agave no aguanta 20 años en el campo. El agave, una vez que llegó a su madurez fisiológica, el agave va a tratar de reproducirse, de dar semilla y va a morir, porque a fin de cuentas toda su vida el agave lo único que hizo fue de alguna manera estar acumulando energía con un propósito en la mente, que es reproducción sexual una vez que llegue a madurez, que crezca el quiote, que aviente, si lo dejan crecer, eventualmente flores, semillas, que sea polinizado por un murciélago y que nos arroje semillas para repetir el ciclo. Entonces, esos 3 o 4 años, ahorita hay una escasez brutal de agave que si viene sobre todo en estos 4 años. En estos 4 años hablamos de alrededor de esas 1.700 millones, son 1.200 millones de plantas de agave que están ya maduros, unos, los que se plantaron en 2019, 2020, pero se siguió plantando excesivamente en 2021, 22, 23. Cuando tú ese agave madure, lamento decirles que 7 de cada 10 plantas no tienen futuro, no tienen cabida en la industria tequilera, se van a pudrir, no van a tener mercado. Si ahorita se les hace que el agave está muy barato porque la industria lo anda pagando entre 4 y 5 pesos y algunos coyotes por ahí o introductores en el campo andan pagándolo a peso o a 90 centavos o a 1.20, vuelvo a decir, todavía no tocamos fondo. A mí me ha tocado, en la crisis anterior me tocó ver agaves a 20 centavos. Sí, realmente esta no ha sido la peor crisis del agave. Bueno, va a ser una de las peores, porque todavía hablamos de un iceberg, todavía alcanzamos a estar en la superficie, todavía falta en un trozo de hielo que está en un iceberg que está en el océano. Lo que ves es poquito, la parte grande está abajo. Bueno, ahorita ya de esa parte del iceberg ya estamos tocando el agua, pero nos falta todo lo de abajo. Los 3 siguientes años se va a agravar todavía esta crisis. ¿Qué sucede con una crisis de esta? La gente se decepciona y dicen, mira nomás qué mal negocio, invertí todo y estoy perdiendo, no le estoy sacando nada, no quiero volver a saber nada del agave. Y se salen del mercado. 7 u 8 años después, no hay que ser mago para adivinar. Ya sabemos que viene la siguiente crisis porque no se plantó suficiente, porque la gente se decepcionó. Pero esto viene ocurriendo desde hace 120 años. Un ciclo de escasez seguido de uno de abundancia por estos efectos, porque se ponen a plantar todo el mundo, es decir, falta planeación. Todos plantan al mismo tiempo o todos se retiran, o la mayoría al mismo tiempo. Yo también digo, los agaveros tradicionales, en general no conozco un agavero tradicional que le haya ido mal, porque ya sabemos cómo funciona esto. Pero a los que se meten de oportunidad, a los oportunistas siempre les va mal. Entran cuando no deben, te decía, comprando planta muy cara, rentando, pagando rentas muy altas, etcétera. Después les va a ir muy mal a la hora que ese agave llegó a la madurez, porque no van a encontrar muy fácilmente acceso al mercado para que alguien se los procese, y vuelven a perder porque deciden salirse. ¿Cómo que vuelven a perder a salirse? Claro, pierden la oportunidad de reponerse. Había de esas historias que te decía de mi papá. Me acuerdo de una que un día me dijo, oye, hijo, ¿te gustaría ganarte la lotería?
Pues claro que sí, pues a quién no le ¿A gustaría quién no? ganarse la lotería. Dijo, es que yo tengo el secreto. Dije, pues por favor, pásamelo, compártemelo. Dijo, está muy sencillo, compra todos los boletos. Dije, ay, qué chistosito me saliste, gracias. Dijo, bueno, si te interesa sacarte la lotería del agave, eso es justamente lo que tienes que hacer. Compra todos los boletos. Año con año con año, planta, 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 planta. Y en algún momento algunos te va a ir bien. años vas a perder. Otros años, como en la lotería, vas a sacar reintegro, vas a salir a mano, ni pierdes ni ganas. Pero cuando caiga el premio gordo, lo traes en la bolsa. Y ese premio gordo te va a dar para reponer las pérdidas anteriores y un buen colchón para las pérdidas futuras, porque van a venir otras pérdidas futuras esperando el siguiente ciclo y el siguiente premio gordo. Pero si quieres ganarte la lotería con el agave, eso es lo que tienes que hacer. Pero si entras hoy, te sales mañana, vuelves a entrar pasado mañana y te vuelves a salir, pues siempre vas a salir mal, te va a ir mal. Por eso digo a los agaveros tradicionales que año con año compran el boletito, a la larga no conozco uno al que le haya ido mal. Normalmente les va mal a los que no conocen de este negocio y entran cuando no deben y se salen cuando no deben. Así de sencillo es el expresarlo. Pero te digo, lo mismo pasa con las calabacitas, con las zanahorias, con las cebollas y demás, con la diferencia de que aquellos tardan unos cuantos meses en salir al mercado y el agave tarda hasta 8 años. Esa es la única diferencia. Pero el proceso es exactamente el mismo. Oferta y demanda, y a qué horas entras al mercado y a qué horas te sales. Ingeniero, en esta parte que nos comenta que ya deberíamos haber aprendido, ¿no? Después de tanto año. ¿Hay algo que, en este caso el CRT, la Cámara, tenga que hacer para que realmente se pueda, digamos, de cierta manera regular el tema de las personas, los oportunistas que quieren plantar agave y que aún así con la demanda que hay hoy en día de tequila, que es mucha, aún así pues el agave no termina de... Hay exceso de agave. ¿Cree que estos organismos y específicamente el CRT, creo yo, tengan que intervenir en algo? Lo han intentado hacer durante años. El Consejo Regulador del Tequila ha pedido que exista una vinculación entre los productores de agave y los industriales. Siempre han dicho, oye, si vas a producir agave, contáctate con una fábrica y hagan un contrato, manejen la agricultura bajo contrato para que haya certeza para ambas partes, porque además también el industrial sufre, porque algunos años sí, la materia prima en exceso y muy barata, y otros años no encuentras y está muy cara además. Entonces es una montaña rusa pero inversa. Cuando los agaveros andan abajo, los industriales están arriba, pero después los agaveros suben y los industriales bajan. Se ha intentado hacer y no ha habido respuesta. No lo pueden forzar. Vamos a esto. Ni la Cámara Tequilera ni el Consejo Regulador del Tequila son autoridades. No pueden obligarte a hacer nada. Bueno, el mismo gobierno federal está en contra de quererte obligar a hacer algo. Es decir, vivimos en un país de alguna manera de libertades. Tú tienes un pedazo de tierra, eres libre de hacer lo que quieras. ¿Quieres participar en una actividad económica? Eres libre de hacerlo siempre y cuando esa actividad sea legal. Por lo tanto, tú eres quien decides qué es lo que vas a hacer. El Consejo Regulador puede tratar de orientarte, pero nunca va a poder decir, los vamos a obligar a que ahora solamente agricultura con contrato y quien no tenga un contrato con una fábrica no puede plantar agave. Están atentando contra tus libertades individuales y te las garantiza la Constitución. No lo pueden hacer. Entonces te digo, hay gente que cree que el Consejo debería hacer algo. Pues lo ha intentado, pero lo ha intentado dentro de sus atribuciones, que es orientar y decir, oigan, ¿por qué no se ponen de acuerdo unos y otros y firman contratos y tienen certeza ambas partes? Uno tiene la certeza de que va a encontrar mercado para su agave y la otra parte tiene la certeza de que siempre va a contar con materia prima de buena calidad. Pero como los intereses generalmente son opuestos, porque desafortunadamente a veces nos vemos como enemigos, es que cuando el agave había mucho, el agave estaba muy barato y no me lo pagaste bien y demás, y de alguna manera yo, productor de agave, voy a tener un cierto sentimiento de rencor hacia ti, pero ya me las pagarás algún día. Cuando no haya suficiente agave vas a venirme rogando y te lo voy a vender caro y te voy a pedir que el pago sea por anticipado y si no, ni te vendo nada. Mientras estemos en un plan así de revanchismo entre ambos actores del mismo mercado, pues no vamos a llegar a ningún lado. Tan fácil y a la vez tan complicado que sería vámonos poniendo de acuerdo. Oye, ¿qué necesita la industria? Vámonos poniendo de acuerdo entre productores de agave tradicionales
no nuevos, ¿cómo nos repartimos esa responsabilidad? Y la industria necesita 90 millones, 100 millones de plantas de agave al año. ¿Cómo nos las repartimos por regiones, por algo, con asociaciones, para que se plante lo que necesita la industria para evitar sobresaltos de una parte y otra? Pero volvemos a lo mismo. Tienen que ser o parten de ser sugerencias que ayudarían a ambas partes, pero no puede haber un control total, una exigencia de decir, mira, tú no tienes permiso de plantar agave y tú querías plantar 10, pero nada más te autorizo 3. Con toda razón voltearíamos al consejo a decirle, oye, ¿y tú quién eres? ¿Por qué, qué autoridad eres o por qué vas a querer limitarme qué hacer con lo mío? No se puede, vivimos en un país de libertades. Por eso en 120 años no ha cambiado esto, porque lo que no ha habido es voluntad de ambos actores para ponernos de acuerdo en que haya una certeza para ambas partes, y mientras eso no suceda van a seguir los ciclos, porque siempre vamos a estar viendo quién toma ventaja de quién, o en qué momento yo libre pues me quiero meter a este negocio y luego me salgo y demás. Estás en libertad de hacerlo, pero no esperes que si entras y sales vas a hacer algo bien. Mi padre decía, uno de los secretos en esta vida para que una cosa pueda ser exitosa es constancia. Cualquier cosa que hagas, si entras y sales, pues no, nunca te va a ir bien. Necesitas constancia, hazlo todo el tiempo y a la larga lo que te decía con el agave, compra todos los boletos y a la larga te va a ir bien, pero a la larga. Pero tienes que saber que vas a tener años buenos, regulares y malos y actuar en consecuencia a eso. Pero si entras nada más queriendo las buenas y te sales nada más en las malas, no te va a ir bien. El tema de los coyotes también es un término que, bueno, hay coyotes en diferentes tipos de industria. En el tema del agave, corríjame si me equivoco, pero por ahí escuché que realmente a estas personas en este ciclo les va mejor, porque al final ellos son los que logran surtir el agave a muchas empresas tequileras que a lo mejor cuando el precio del agave sí está en un precio razonable, pues ellos no terminan ganando mucho. Platíqueme un poquito de esto, porque también es un término que, digo, no tengo el conocimiento yo a fondo, pero también mucha gente le gustaría saber qué es el coyotaje en el agave. Bueno, despectivamente se les llama coyotes, yo los llamaría introductores de agave. En muchas empresas y principalmente en empresas grandes, se vuelve muy complicado, si no imposible, el estar atendiendo a 100 pequeños productores cada semana que vienen a ofrecer su pequeña parcela. Entonces muchas de las empresas grandes efectivamente tienen estas personas que les llamamos introductores de agave, donde dicen, oye, mira, tú y tú y tú y tú, tráiganme agave, ustedes váyanse allá afuera, consíganlo, ustedes sean quienes tienen que entrevistarse con todos estos pequeños productores, vayan a revisarles sus parcelas y demás, y si el agave cumple con ciertas características, me lo traes. Tú me lo facturas y te lo voy a pagar a un X precio y me vas a dar tanto tiempo de plazo. También tiene mucho que ver lo que sucede en el campo, de que, bueno, estas personas, si se van a la casa de plantaciones de agave, en muchos casos llegan con el agricultor no está dado de alta en Hacienda y no le interesa hacerlo, lo vendo, pero me lo pagas de contado y me lo pagas en la báscula y en efectivo. Entonces, ese introductor de agave se lo va a pagar en efectivo, luego tiene que facturárselo a la empresa, esperar 60, 90 días a que le pague esa empresa. Por lo tanto, toda la carga fiscal la tiene él. De ese dinero que se está ganando el coyote o el introductor, pues aviéntame un 30% de impuesto sobre la renta porque no tiene manera de mostrar un gasto, porque no le gastó a esa plantación de agave. ¿Correcto? No tiene gasto. Su único gasto, y lo único que tiene es ingreso. Vendió un agave que no tuvo gasto, el 30% es impuesto. Y aparte, financia de alguna manera a la empresa grande durante 60, 90 días, en el mejor de los casos. Yo conozco algunos introductores donde se les debe al día de hoy todavía agave de hace más de un año. Entonces, quien lleva el riesgo es ese. Sí, muchos se enojan de que es que el único que hace negocio es el coyote, es el introductor. Bueno, es el que está absorbiendo también de alguna manera todos esos riesgos. Y las empresas, por otro lado, lo que te decía, en vez de lidiar con 100 chiquitos, pues lo que dicen es, mejor me consigo 5, 10
que sean los que me traigan el agave, que ellos vayan y se peleen allá con el productor, que arreglen precios, que vean calidades, que todo eso, y a mí simplemente que me estén abasteciendo, porque mi función como industria pues, es producir tequila. Entonces, que alguien más se encargue de la parte de la materia prima. En nuestro caso, nosotros estamos integrados tanto la parte agrícola como la parte industrial, pero no siempre es así. Muchas de las empresas tienen una parte agrícola muy pequeña y en algunos casos ni siquiera tienen parte agrícola. ¿Qué es lo que tienen? 6 o 8 o 10 personas encargadas de abastecerles la materia prima y que ellos vayan y se hagan bolas solos. Entonces, como en todas las historias, hay dos versiones, hay dos caras de la moneda. Hay quien ve a los introductores o coyotes como que son los que ganan y los que hacen y demás. Yo los veo como quienes arriesgan de alguna manera porque el otro está vendiendo de contado en efectivo, no lo reportó Hacienda, y el que está arriesgando de alguna manera es el introductor. Y de alguna manera son, si quisieras decir que no son del todo positivos, y diríamos que son un mal necesario, porque las empresas en muchos casos dependen de esos 10 para no lidiar con 100, 200 o 500 pequeños productores, que de esos 10 se hagan bolas allá afuera y a mí me traigan el agave que necesito, porque mi negocio es procesar agave, punto. Hablando del mismo agave y de lo que nos menciona ahorita, pues de este tema de los coyotes, como bien lo dices, es un mal necesario para la industria. Hablando ahora un poquito de lo que hacen ustedes, vamos a hablar un poquito de Tequila 8, que es donde hoy en día estamos aquí en este set, en el área de cava, de Tequilera Los Alambiques, para hablar de un producto que nace en el 2007, y quiero que me platique un poquito de esa historia, de cómo nace esta marca, porque también mucha gente hoy en día lo conoce como Tequila 8, que también es una historia que le ha contado a algunos otros creadores de contenidos que han venido, pero me gustaría que también para la audiencia de México Entre Botellas platique cómo nace Tequila 8 y de dónde viene el nombre. También haciendo un poquito de referencia, déjame decirte, la parte agrícola, la parte de ser agrónomo, la parte de también ser industrial tequilero, ya por la parte de la Alteña con Tapatío, con el Tesoro de Don Felipe, ya llevaba yo algunos años como maestro destilador, y era una cuestión recurrente que para poder lograr una consistencia en una marca, porque además de todo, el que una marca de pronto tuviera variaciones en su perfil siempre fue considerado como algo muy negativo. Una marca siempre debía tener el mismo color, el mismo sabor y demás, porque de lo contrario el consumidor iba a decir, quién sabe qué le estarán metiendo, quién sabe qué estarán haciendo, ya no sabe igual, ya le cambiaron la fórmula, ya le cambiaron la receta, como si en el tequila tuviéramos recetas. Sí, la percepción era para mal. La percepción era muy negativa. Y sin embargo, en la realidad lo veíamos ahí en la fábrica, que llegaban agaves de diferentes procedencias y que entonces había que empezar a hacer ajustes en los procesos para tratar de acercarlo lo más posible a esa consistencia, que como digo, una consistencia al 100% por medios naturales jamás la vas a obtener. Si la quieres tener una consistencia de ese tipo, entonces tienes que recurrir a aditivos, donde ahí sí le vas a poner un poquito más de color para que todo el reposado siempre se vea igual y ya no es el color natural de la madera, o le vas a poner ciertos elementos, a lo mejor un poquito de glicerina, ciertas cosas al tequila para que tenga más o menos el mismo, o para que siempre tenga el mismo perfil. En procesos naturales no es posible hacerlo así. Incluso me recuerda en el año, como una referencia para todo el mundo, en el año 1997 tuvimos una helada fortísima en toda la zona productora de agave. ¿Qué sucedió con esos agaves? Que incluso agave muy maduro, ya al momento de jimarlo, lo jimabas y todavía la piña, tanto hacia adentro, estaba helado. ¿Y qué nos generó en eso? Contenidos de metanol altísimos, o sea, los químicos que generó la planta cambiaron radicalmente, todos los perfiles cambiaron. Entonces el enemigo a vencer era cómo controlo el metanol, cómo controlamos los parámetros químicos de la planta. La planta estaba reaccionando o reaccionó a un evento, y con ese evento la planta nos cambió toda la jugada. Entonces lo veíamos ya en el transcurso del proceso diario, es decir, cada vez que venía agave de una fuente diferente, de un lugar diferente, pues ese agave traía sus propias características. Algunos agaves, aunque todos estuvieran maduros y aunque todos fueran de la misma región, en este caso de los Altos, algunos agaves más fibrosos, menos fibrosos, con más azúcar o menos azúcar, con más acidez o menos acidez, una serie de factores que te afectan a todo lo demás. Entonces siempre había que tratar de homogenizar de alguna manera, hacer lotes más grandes de tequila para que estuvieras mezclando
tequila producido con diferentes agaves para tratar de llegar a esa consistencia, a unas sabiendas de que si eventualmente un consumidor tomaba 2 copas de tequila, digamos de tapatío blanco, producidos en 2 lotes diferentes, si las llegaba a probar una junto a la otra, iba a decir, hay diferencia, porque en un proceso natural siempre vas a encontrar diferencia. Pero te digo, tratábamos de disimularlo o tratábamos de pretender que no existía. Platicando de estas cosas con un entrañable amigo en ese entonces, Tomás Estes, que fue un norteamericano que muchos años de su vida radicó en Europa y se dedicó a promover la industria del tequila allá y a promover los tequilas en Europa, al punto de que fue nombrado embajador del tequila para Europa. En general, no de ninguna marca en particular, sino que era el embajador del tequila en Europa. Él era restaurantero, ¿no? Restaurantero, pero además era apasionado de los vinos y sobre todo de los vinos de Borgoña, en la región de Francia. Entonces me hablaba mucho del famoso terroir, el terruño, y porque los vinos de Petit Champagne son diferentes de los de la zona de Gran Champagne, por esto y esto, porque las características del suelo, porque el microclima, porque no sé qué. Y yo le dije, oye, ¿sabes que aquí nos pasa exactamente lo mismo con el agave? Dependiendo del origen geográfico de donde viene el agave, siempre estamos teniendo variaciones en aromas, en sabores, siempre tenemos que hacer cambios y procesar de manera diferente el agave porque cada uno a fin de cuentas es diferente, siendo un proceso natural y nos demuestra de alguna forma su procedencia. Simplemente el concepto del terroir o el terruño se consideraba algo exclusivo de los vinos. Yo le dije, aquí no sucede. Hay la creencia, desde mi punto de vista equivocada, hay la creencia de que el terroir o terruño no se puede expresar en un destilado de agave, en un destilado, en una bebida destilada, porque al momento de destilarla ya de alguna manera le rompiste el origen. Decía, y no es cierto. Puede ser con otros, es decir, si me hablas de que un whisky tiene terruño, te voy a decir, pues dime de dónde venía el maíz y los diferentes grados de maíz y cómo puedes controlar eso. Lo veo muy complicado porque a la hora de que estás recibes camiones de muchísimas partes y demás. Con agave que vamos gimando una plantación tras otra, es posible que lo puedas determinar ese terruño. Oye, ¿por qué no hacemos algo al respecto? ¿Por qué no sacamos un tequila que realmente demuestre el origen del agave a sabiendas de que en algunos casos va a ser muy diferente uno del otro, lo cual va en contra de la idea de la consistencia en un tequila? Me dijo, pues sería bastante interesante. Dijo, pero todavía hasta me dijo, ¿pero por qué me invitas? Pues eso lo puedes hacer tú solo, tú ahí tienes la fábrica. Y así, pero no estoy tan loco. Digo, te invito por 3 razones muy específicas. Una de esas, eres mi amigo. Pero segunda y muy importante, eres el embajador del tequila en Europa. Si lo hago yo solo, todo el mundo va a decir, este tequilerito está loco, mira nomás lo que anda haciendo. Y de loco no voy a salir, me van a juzgar. Si tú te involucras, tú ya tienes de alguna manera una reputación como el embajador del tequila en Europa. Por lo tanto, si tú estás involucrado, eso significa que el proceso es serio y que hay que tomarlo en cuenta. Y tercera, tienes restaurantes y bares en diferentes partes en Europa. Ya tenemos dónde venderlo. No necesitamos ir a tocar puertas y a rogar que alguien, ahí lo vendemos y vamos viendo cuál es la reacción del consumidor y vamos explicándole al consumidor de que mira, este tequila es diferente, aunque los dos son blancos, porque el agave venía de tal campo y venía de tal campo y sus características eran estas y demás, y vamos viendo a ver qué. Yo, pues sale, suena interesante, pues vamos haciéndolo. Pero entonces lo primero que tenemos que hacer es vamos viendo qué proceso utilizar que trate de sacar un tequila que sea muy limpio en cuanto a los sabores que le va a aportar el agave. Entonces nuestra primer tarea fue con agaves del mismo origen, del mismo campo, procesarlo en maneras diferentes ahí en la fábrica de la Alteña. Para no hacer el cuento muy largo, terminamos con 12 o 13 diferentes muestras con diferentes procesos, utilizando tahona o tren de molienda, fermentando con pulpa y fibra o sin pulpa y fibra, destilando solamente en cobre, solamente en acero inoxidable, combinaciones de ambos, uno primero, luego el otro. Total, 12 o 13 muestras. Ya que las teníamos, dijimos, ahora sí, el momento de la verdad, vamos a hacer una cata ciega. Y que recuerdo que hasta le dije a Tommy, además de ciega, va a ser muda. No me hables y no te voy a hablar, no quiero que me influencies, sí, luego la percepción cambia. Vamos a tomar notas y al final comparamos notas y vemos cuál nos parece que está reflejando realmente la mayor pureza del agave como tal, el que tenga menos influencia de otros factores. Hicimos esa cata
ciega, sorda, y al final de la cata le digo, Horacito, ¿cuál es la que te gustó más? Y dice, me gustó más la muestra número 8. ¿Y a ti? Yo tenía una libreta y una pluma roja por ahí en mi escritorio y simplemente había escrito un 8 rojo. Le mostré el pedazo de papel con un 8 rojo. Dijo, coincidimos los dos. A los dos la que nos gustó es la 8. Perfecto, entonces ya sabemos cuál es el proceso que hay que seguir. ¿Y cómo le vamos a llamar? ¿Qué marca le vamos a poner? Obviamente era un experimento, no estábamos pensando en mercadotecnia, en volúmenes, en cosas muy grandes y demás. Dijimos, mantengámoslo simple. Si es la muestra número 8, pues así que se llame. Eso es lo que es la muestra número 8. A fin de cuentas, si ves la botella, aunque todo el mundo lo conoce como tequila 8, en letras pequeñas arribita del 8 dice muestra número, porque eso es lo que es. Que además también cuando quisimos registrarlo aquí, pues te encuentras con que 8 no lo puedes registrar como marca porque es un número. Si me dieran el registro de marca, les podría cobrar regalías a toda aquella persona en el país que utilizara el número 8, porque fíjate que 8 es mío. Entonces no puedes hacer eso, tiene que ser una marca compuesta, varias palabras que te den lugar a una idea. Pues esas varias palabras fue muestra número 8, porque eso es lo que es la muestra número 8 de esos procesos. Y, o sea, bueno, con ese hicimos nuestra primera producción en el año 2007 en el Rancho del Vergel, que de hecho es donde tienes tu casa, es donde Gracias. vivo, ahí en el Rancho del Vergel. Entonces, qué mejor lugar también que además en mi propio hogar, con los agaves que tenía en el lugar en donde vivo, con ese hicimos la primera producción en el año 2007. Y bueno, Tom empezó a platicar sobre esta idea y empezó a promoverlo, y déjame decirte que llegó un momento, años después, en donde terminó vendiendo sus bares y sus restaurantes para dedicarse de tiempo completo a 8, porque empezó a tener una recepción que ni él, ni yo, ni nadie esperábamos, porque a fin de cuentas para nosotros esto, lo único que había sido de inicio era el comprobarle al mundo que el terroir o terruño también existía en una bebida destilada. Qué interesante historia. Entonces, hablando un poquito de esto, bueno, sabemos que 8 nace en el 2007, un proyecto en conjunto de usted y Tomás Estes. La verdad es que está muy interesante. Realmente, entonces, sí le podemos decir al público y a la audiencia que el terruño sí existe en el tequila y que cada lote tiene su característica muy particular de clima, altitud, cuidado del agave, tierra. O sea, todas estas propiedades sí nos pueden decir mucho de este lote que se hizo, el primer predio fue el Vergel. Correcto. Hoy en día, ¿cuántos son? ¿Con cuántos predios cuentan? Llevamos al día de hoy, si la memoria no me falla, 48. 48. Ah, sí, 48. Sí 48, de los cuales solamente hemos podido repetir 2 al día de hoy. ¿Cuáles son? El Vergel, justamente se repitió, uno fue 2008, la segunda cosecha fue 2019 y la tercera, te puedo ir anticipando, viene el año que entra. Para celebrar nuestros 20 años de Tequila 8 va a venir la tercera edición de Rancho El Vergel. Y sin embargo, en esas dos, además de ese rancho en específico, con 11 años de diferencia, el tequila salió totalmente diferente. Los comparas uno junto al otro y dices, claro, oye, si vienen exactamente del mismo terreno, ¿por qué son tan diferentes? Y entonces entra otro de los factores del terruño, que es la cuestión climática. Cómo cambió el clima y las temperaturas de una década a la otra. Ahí en el Vergel yo recuerdo que cuando era niño era impensable plantar agave porque era un lugar muy, muy helador, muy frío. Ahorita te puedo decir que en los últimos años muy a rareza le noto una capa ligeramente blanquita en el pasto de mi casa. Si es que, y cuando yo era niño, si dejábamos una cubeta con agua afuera, iba a amanecer con una tecata gruesa de hielo, de lo helador que era. No era un lugar adecuado realmente para agaves. Entonces, el clima ha ido cambiando definitivamente, y esos cambios de una década a la otra, podemos repetir el origen del agave, pero no podemos repetir su misma historia, porque a fin de cuentas para nosotros en Tequila 8, déjame ponértelo de esta manera, lo que queremos es que ese terruño no es otra cosa más que la historia que la planta te va a contar sobre su origen. En el caso del agave es
¿En dónde creció ese agave? ¿Qué características tenían? ¿Era un suelo rojo rico en hierro y potasio o era un suelo más volcánico? ¿A qué altitud estaba? ¿Cuál fue la temperatura promedio? ¿La precipitación promedio? Por lo tanto, ¿cuánta agua acumulaba o no el agave? ¿Cuáles eran las plantas circundantes? Recuerdo que tuvimos uno que fue el favorito de Tomás y el favorito de muchos otros, que fue Los Mangos 2010, muy cerca del río Lerma, casi pegando la frontera entre Jalisco y Michoacán. Junto a esas, un tío mío tenía una plantación de mangos. Y entonces, a la hora que procesamos el agave que venía de esa plantación junto a los mangos, que de hecho se llamó Los Mangos por esa plantación, no lo podíamos creer a la hora de probar el tequila, el tequila blanco con los sabores tan tropicales y tan afrutados que decías, oye, ¿qué pasó con este? La influencia de la planta vecina en el tequila, de alguna manera el agave absorbió algo de los aromas. Sí, una reacción diferente. Una reacción diferente. Entonces fue uno de los que decías, wow, y ha sido el favorito de muchos, no necesariamente porque fuera mejor, porque era mucho más diferente que los demás. O sea, la diferencia ahí era tan marcada que decías, wow, ¿qué pasó aquí con este? Entonces es mi favorito. ¿Por qué? Porque si lo que se trataba de demostrar las diferencias, bueno, con ese decías, quítate que ahí te voy, porque traía una diferencia brutal contra todos los demás que decías, oye, estos aromas tropicales a frutas, ¿de dónde vienen? Pues del agave, pero el agave no es tropical ni no tiene semejantes aromas a frutas de los mangos que estaban creciendo ahí junto. Entonces, para nosotros, a fin de cuentas, a la hora de producir una edición de Tequila 8, es eso. Queremos que el agave sea quien nos cuente la historia, su historia de vida. Pero como digo yo, no hablamos el mismo lenguaje. Ni el agave se puede expresar platicándome, no se puede expresar en palabras, pero sí se puede expresar en aromas y en sabores. Por lo tanto, lo va a contar su historia en esos términos y ya depende de mí el que sea capaz de descifrar qué es lo que me está queriendo decir ese agave en cuanto a su vida, en base a sus aromas y a sus sabores. Como te decía, ese tequila muy tropical que me estaba diciendo, creció junto a una planta tropical y me lo estaba demostrando allí. Nos encontramos a veces con tequilas que son muy dulces, muy sedosos, muy de alguna forma ligeros al paladar. Y lo primero que me viene a la mente es, este es el niñito rico. Este creció en un ambiente donde nunca le faltó nada. Como que creció en un barrio muy bueno y iba a escuelas muy buenas y demás, y los papás se preocuparon de que no le molestara nada y demás, porque me está diciendo, no se ha esforzado en la vida. Este agave creció en condiciones donde tuvo mucha fertilidad, mucha humedad, mucha agua, y por lo tanto no desarrolló de alguna manera un carácter más fuerte, sino un carácter muy gentil, muy sencillito, muy dulzón, sin muchas complicaciones. Y dices, está simpático, pero al rato ya me aburrió. Y luego de repente te encuentras con un tequila que tiene notas a muchas especias, muy minerales y demás, y dices, caray, me está contando otra historia, probablemente viene de alguna ladera pedregosa, las condiciones no eran muy buenas, la planta seguramente era más chica, porque además déjame decirte y además, entre más estrés tenga el agave, más azúcar te va a generar. Entonces un agave puede ser muy grandota y preciosa la piña, pero llena de agua y casi sin azúcar porque no se estresó, y te va a dar esos aromas así muy ligeritos. Entre más estresado, entre más el agave vea amenazada su vida, su reacción va a ser generar más energía, más como azúcar. Si se protegiera, ¿no? Claro, para tratar de sobrevivir, déjame acumular más. Para poder sobrevivir, déjame llenar más el marranito y le echo más monedas allí, porque tarde o temprano las voy a necesitar para sobrevivir. Entonces, a mí esa historia me habla de alguien, de ese agave, lo que te decía, de un tequila así con características mucho más terrosas, más minerales y más. Me habla de un agave que probablemente no era tan grande, que se esforzó durante la vida por generar esa energía y que de alguna manera va a tener ese carácter. Entonces, si me lo imaginara en términos humanos, digo, creció en un barrio bravo. Viene de Tepito, salía todos los días a la calle y tenía que luchar por sobrevivir, porque ahí sí era de que o te pones listo o las pandillas al rato te van a hacer, o por lo que sea, tienes que aprender de alguna forma mañas para defenderte en la vida y para sobrevivir, porque ahora sí que si no te van a matar. Claro. Y entonces desarrolló un carácter mucho más agresivo, más fuerte, más expresivo. Como dices, pruebas un tequila de esos y dices, mira,
aquí estoy y tengo mi carácter. Si me tratas bien, puedo ser buena gente, puedo ser gentil contigo. Pero si abusas de mí, aguas, porque ahí va la respuesta. Porque también tengo mi carácter. Entonces, para mí es el tipo de historias que me encanta tratar de entender del agave, de que al probarlo me diga, a ver, quiero saber cuál era la vida de este agave, qué me está queriendo decir en esos términos, en base a lo que estoy oliendo y en base a lo que estoy probando. ¿Cuál fue la vida de ese agave? Y al día de hoy podemos decir, por supuesto, ya con 45 predios que hemos procesado, es decir, que para mí son unas historias tan bellas porque cada uno tiene algo que decir. Y para mí esa es la satisfacción mayor, aparte de la buena recepción que ha tenido en el mercado. Para mí, a nivel personal, la satisfacción mayor era el decir, nos planteamos un reto de demostrar que esto existía, pero además ni siquiera nos imaginábamos tantas historias tan bellas que el agave nos iba a venir a contar. Y eso para mí no tiene precio. No cabe duda que el Tequila 8 ha tenido un éxito rotundo, y más porque también, aparte de todo lo que nos puede platicar cada lote, en el mundo del coleccionismo también ya está siendo un referente, porque son lotes que ya no van a regresar. Entonces, nosotros que, por ejemplo, hoy en día coleccionamos tequila, sabemos que hay ediciones muy preciadas que ya no van a regresar. Por ejemplo, puntas, que es la parte más preciada en la destilación, que son lotes que ya no regresan, que son, como en el vino, añadas, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que veo a Tequila 8 un producto muy diferenciado hoy en día en el mercado, que está abundado de marcas, que vienen más todavía. Y la verdad, felicitarlo, ingeniero, porque es difícil hoy en día aferrarse tanto a algo y defenderlo y demostrarlo, porque no solamente es de llegar y decirlo, también es, mira, aquí te lo demuestro y tengo experiencia en esto, y cada tequila, cada lote te puede dar un perfil diferente, y eso, pues la verdad, felicitarlo por la labor que están haciendo. Antes de pasar a unas últimas preguntas, nada más quiero que me platique una historia muy interesante que casi se me va, de la historia del tesoro de Don Felipe. Es una historia muy interesante que me gustaría que la platicara la audiencia. ¿Cómo nace este tequila? Porque es una historia muy curiosa. Bueno, aquí nos vamos a remontar a la década de los 80s, cuando incluso el tequila todavía no era muy popular, cuando en general podíamos decir que el tequila era mal visto. Normalmente el tequila, bueno, en su gran mayoría era tequila mixto. Había muy pocos tequilas 100% agaves. Yo en este momento podría pensar en 4 o 5 marcas nada más que había de tequila 100% agave en ese momento. En el mercado de exportación, por supuesto, en Estados Unidos había 2 marcas de tequila 100% agave, y una de esas marcas, que fue si no me equivoco, la primera de tequila 100% agave que ingresó a Estados Unidos, que fue Tequila Chinaco, producido en Tamaulipas. Por alguna razón estaban cerrando la fábrica de tequila Chinaco, y entonces los importadores de este tequila, que eran una pareja, que eran Bob Denton y Marilyn Smith, dijeron, ¿cómo que ya no vamos a poder conseguir Chinaco y demás? Queremos un tequila de igual calidad, similar y demás. Entonces vinieron a dar a México, a la zona tequilera, buscando un tequila que fuera un tequila de altísima calidad, que fuera 100% agave, con el cual pudieran ellos, que estaban abriendo de alguna forma mercado o empezando como punta de lanza en Estados Unidos para vender tequila 100% agave, ¿cómo se iban a quedar sin nada? Entonces vinieron aquí, por lo que nos platicaban ellos, peinaron toda la zona tequilera, visitaban a uno, a otro, los perfiles no les gustaban ni nada, y ya estaban muy decepcionados y a punto de regresarse ya, ahora sí que con la colita entre las patas, a Estados Unidos, cuando fueron a dar con un productor de tequila de Atotonilco el Alto, don Jaime Ruiz Yaguno, que les dijo, miren, para acabar pronto, si hay alguien que les pudiera hacer lo que ustedes están buscando, sería don Felipe Camarena allá en Aranzá. ¿Ya lo fueron a ver? No, pues no hemos ido. Pues vayan a verlo, porque eso que están buscando, el único que pudiera hacerles algo así, es don Felipe. Fue como llega esta pareja con nosotros aquí, con mi papá, en el año 1988. Llegan con nosotros, nos platican toda esa historia y querían tequila para esa marca, Chinaco. Y mi papá dijo, no, fíjense que no, yo no hago maquilas, yo no vendo tequilas para otras marcas, aquí la única marca que se vende es Tapatío, así que si les llega a interesar, porque probaron el tequila, y todavía recuerdo a la hora de probarlo, la expresión de Marilyn fue Eureka.
lo encontramos. Esto es lo que queremos. Y lo querían convencer a mi papá de que les vendiera, y él dijo, yo no vendo para otras marcas, así que si se lo quieren llevar como Tapatío, pues ahí está. La reacción de ellos fue, no, es que Tapatío es una palabra muy difícil pronunciación en Estados Unidos, la gente le va a pronunciar Tapario. ¿Y cómo le explicamos qué es un tapatío? No entendemos qué es. No, pues nosotros sabemos aquí en México que un tapatío pues es un oriundo o alguien nacido en la ciudad de Guadalajara. Eso es un tapatío. Sí, pero en Estados Unidos, ¿cómo les vamos a explicar eso? Y van a pensar que es el patio y le van a decir el tapario y no sé qué. Dijo mi papá, bueno, esa es la marca que estamos produciendo y que tengo disponible. ¿O qué sugieren? Y entonces ellos, queriéndolo halagar, dijeron, oye, ¿por qué no mejor hacemos una marca en la cual también seamos copropietarios o algo y le empezamos desde cero? Dijo, bueno, ¿qué tienen en mente? Y le propusieron, ¿qué le parecería el Tesoro de Don Felipe? Ellos queriéndolo adular a él. Y a mi papá le gustó la marca, pero por una razón diferente. A mi papá, aquí en toda la región, siempre fue conocido simplemente como el ingeniero Camarena. A quien conocieron como Don Felipe fue a mi abuelo, al fundador de la empresa. Entonces mi papá dijo, ¿saben qué? Me gusta la marca, digo, pero no por mí, por la memoria de mi padre. Y entonces con esa, ahí les estuvo, por supuesto, dando a probar tequilas. Resulta que en ese momento teníamos un tequila también de más de 3 años de añejamiento, cosa que era impensable. Probaron ese y no, pues les encantó además. Y entonces en 1988 surge la marca El Tesoro de Don Felipe con únicamente 2 tequilas, el blanco y uno que inicialmente salió al mercado con una etiqueta que decía muy añejo. La pudimos utilizar esa etiqueta algunos meses, tal vez un año, y luego tuvimos que cambiar. ¿Por qué? Porque el muy añejo nunca existió como categoría, como tipo de tequila. Había blanco, reposado y añejo. Hasta allí. Entonces, cuando aquí incluso localmente le preguntaron a mi papá, a los amigos, oye Felipe, ¿por qué le pusiste muy añejo en la etiqueta? Dijo, muy sencillo, todos los añejos en el mercado son entre 1 año y máximo 18 meses. Y este tequila tiene ya más de 3 años, entonces es más que un añejo, es un muy añejo. Debería tener su categoría propia. Al poco tiempo, Secretaría de Economía, o en aquel entonces Secofi, pues nos hizo que cambiaron las etiquetas, porque eso no existe el tipo muy añejo en el mercado y tienen que quitarlo. Y entonces de allí, además, déjame decirte que vino una labor que tomó 20 años de querer convencer a las autoridades de que necesitábamos otro tipo de tequila para tequilas con más añejamiento. Mi padre solía decir, bueno, si en coñac ellos tienen BS, BSOP, XO, de acuerdo a los años que lleva de añejamiento, ¿por qué no en tequila? ¿Por qué limitarnos a añejo? 1 año, se acabó. Si podemos tener tequilas de mucho más tiempo. Recuerdo algún representante de una casa grande de tequila que decía, no, que qué vergüenza, que cómo íbamos nosotros a querer presumir tequilas con 3 años o con 4 de añejamiento, si había whiskies y coñacs con 10, 15, 20 y hasta 50 años de añejamiento. Y ya para entonces yo participaba por ahí en reuniones en la Cámara Tequilera y me acuerdo que le dije, pues mira, te dará mucha vergüenza a ti, pero a mí no. Porque a fin de cuentas no puedes comparar tequila con whisky ni con coñac. Lo único que tenemos en común es que somos bebidas alcohólicas, pero de ahí en más no tenemos nada en común, tenemos diferentes materias primas. Lo que ellos tardaron con su producto en barricas, nosotros tardamos con el agave en el campo creciendo, así que para cuando hicimos un blanco ya ese agave ya tenía 8 años. Ese proceso ya lleva 8 años antes de producir la primera botella de blanco. Entonces somos diferentes, no puedes comparar peras con manzanas aunque los dos se llamen fruta. No puedes comparar. 20 años después, por fin, salió nuevo tipo de tequila. Extra añejo. ¿Qué es extra añejo por definición? Un tequila con al menos 3 años de añejamiento. Bueno, déjame decirte que con mi padre pues se produjeron los primeros 2 extra añejos, tanto el Tesoro muy añejo como el Seguí del Paraíso, 20 años antes de que fuera legal su existencia. Ya se habían producido los primeros extra añejos aquí en la casa. Pero así es como surge el Tesoro de Don Felipe, con esta pareja de norteamericanos que eventualmente también le vendieron su parte de marca a Jim Beam y nos asociamos en el caso de la Alteña con Beam, ahora Suntory, y luego se les vendió la otra mitad de la marca, pero y se sigue produciendo el Alteña y la Alteña sigue siendo el único responsable del Tesoro de Don Felipe, que a veces le han quitado el de Don Felipe y nomás era el Tesoro y ya otra vez regresamos al Tesoro de Don Felipe, sí, porque es para honrar la memoria de mi abuelo.
Pero el surgimiento fue por esa pareja que quería un tequila para sustituir al Chinaco de Tamaulipas, que era el primer 100% agave que entró a Estados Unidos. El segundo fue Herradura. Y el tercer tequila 100% agave en entrar al mercado de Estados Unidos fue el Tercero Don Felipe, 1988. Y esta historia también tiene que ver algo con que era una, como lo mencionaba, una reserva ahí de Don Felipe, que era algo que no... Sí, o sea, que había un líquido en una barrica que estaba como olvidado. Eran varias, no uno, eran varias barricas, pero era ese tequila de más de 13 años de añejamiento que mi papá ahí presumiendo con esos americanos, y miren, pruebe prueben otro. Y yo, oiga, ¿qué es esto? Pues esto es lo que queremos. Era ese tequila que tenía más de 13 años de añejamiento, que por ahí se había quedado arrumbado en una cava, porque para eso era de alguna manera, bueno, mi papá llenaba barricas y luego se le olvidaba. Y entonces también luego así surgió Paradiso, un tequila con 5 años de añejamiento, y eventualmente llegamos a tener tequilas con más de 10 años de añejamiento porque a mi papá lo ponía en barrica y luego se le olvidaba que ahí estaba, y después, oye, ¿qué hay aquí luego en esta barrica? unas y demás. Joyas. Sí, oye, ¿qué hay aquí? No, pues no sé, pues a ver, ponte a rastrear cuándo entró y demás, y qué tequila era y demás, y cuánto tiempo lleva. Oye, no, pues este tequila ya lleva aquí 8 años, ya lleva 10 años aquí, ya sáquenlo de aquí. Y entonces sí salía cada joya y demás, pero mucho de eso era producto simplemente del olvido de mi papá. Sí, llenaba las barricas como y se le accidentes, ¿no? Ahí sí, olvidados, sí. Y luego salían ya ahí cosas muy, muy importantes. Qué historia tan interesante, ingeniero. Para ir cerrando, le quiero hacer algunas preguntas. Si pudiera hablar con su versión más joven, ¿qué consejo le daría? Con mi versión más joven de 5 años o la de 20, porque también depende de con cuál de ellas. ¿Qué le podría decir yo a esa versión juvenil de mí? Bueno, por supuesto, podría aprovechar para ayudarle a no cometer muchos errores que he cometido en el camino. Igual que todo el mundo vamos cometiendo muchos errores que nos ayudan a aprender. Entonces digo, bueno, si pudiera tal vez hablar con esa persona, le diría, mira, mejor por aquí, por acá, por allá, evita meterte en estas broncas, evita cometer estos errores. Pero por el otro lado, si tuviera la posibilidad de hacer eso y no se cometieran esos errores, tal vez quien estuviera aquí no sería yo, porque sería el mismo cuerpo, pero con un carácter diferente, porque a fin de cuentas quienes estamos sentados aquí el día de hoy somos el resultado de todas nuestras acciones pasadas que nos han llevado a este punto, con un cierto carácter, con un cierto conocimiento y experiencia. Entonces, si me voy otra vez a esa misma pregunta, te diría, ¿qué le diría al otro? Échale ganas, güey. Ese es mi consejo, tú dale. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, eso que vas a hacer, algún día te va a llevar a ser quien soy yo ahorita. Qué buena respuesta. ¿Cuál ha sido en todos estos años su momento más significativo que le ha regalado esta profesión? Ay, ha habido un montón en todos los sentidos, en el ámbito familiar, en el ámbito profesional, bueno, hasta reconocimientos y el haber recibido todo tipo de premios, y de parte del presidente Calderón, el empresario del año, y de parte de la industria y de todo. O sea, ha habido muchos reconocimientos, mucho todo, pero así como un momento que marque así como una satisfacción muy, muy, muy especial, probablemente va a ser ese momento justamente en donde alguno de esos empleados viejos de allá de la Altella me dijo, ya te ganaste el respeto. Sí sabes lo que estás haciendo. De aquí en adelante ya no eres Carlitos, eres el ingeniero Carlos. Porque antes eso era Carlitos, el hijo de papi. Hasta que dijo, ya te ganaste el respeto, ya nos enseñaste que sí sabes. Entonces te digo, ha habido mucho, pero creo que un momento decisivo fue ese donde dijeron, ya te ganaste nuestro respeto, sabes lo que estás haciendo. Sí, y eso lo formó y lo forjó para lo que se ha convertido hoy en día como el ingeniero Carlos Camarena. Cuando alguien abra una botella de Tequila 8 en 30 años, ¿qué le gustaría que dijeran al probarla? Bueno, en muy pocas palabras dirán, ay, qué bueno está este tequila. Que siga manteniendo sí. sus procesos y su calidad, ¿no? Claro, por supuesto. Además, ese es el único factor que no es negociable. Como decimos con mis hijas y yo cuando nos dicen, oye, la marca está creciendo mucho, ¿qué tan lejos quieres llegar? Nuestra respuesta normalmente es tan lejos como podamos. Siempre y cuando el siguiente paso no implique
el bajar la calidad de lo que estamos haciendo, porque el crecer, el vender una botella más, una caja más, sea a costa de sacrificar un poquito la calidad, nos rehusamos a dar ese paso, nos quedamos en donde llegamos. Entonces, hasta dónde estamos dispuestos a llegar, hasta donde sea necesario, siempre y cuando la calidad no se vea demeritada en lo más mínimo. Por lo tanto, ¿qué es lo que espero yo dentro de 30 años cuando alguien abra una botella de tequila 8, o más bien oficialmente muestra número 8? O sea, que sigan diciendo, qué bueno está este tequila, qué bien hecho está. Sí, porque eso significará, por supuesto, yo no voy a estar aquí dentro de 30 años. Pero eso significará que mi legado sí se quedó, que mis hijas siguen haciendo las cosas, que además no tengo ni la menor duda de que lo van a hacer así, porque es la misma filosofía compartir, el decir, hasta dónde vamos a llegar, hasta donde se pueda, siempre y cuando no sacrificamos esto, porque esto es lo que somos, es nuestra esencia, es la calidad de lo que estamos haciendo, es a lo que le hemos puesto todo el corazón y toda la pasión. Entonces eso no es negociable, cualquier otra cosa como quiera, pero eso no es negociable. ¿A cambio de qué? De un cero extra en la cuenta de banco. Ay, ¿qué te ganas con ser el más rico del cementerio? Nada, no te lo vas a llevar. Entonces lo mejor que puedes hacer es dejar un legado, dejar una tradición, dejar una manera de hacer bien las cosas para que las siguientes generaciones se preocupen por eso y las sigan haciendo. No es el peso extra en la cuenta del banco, eso es lo menos importante. Una vez que cumples con tus satisfactores básicos en vida, una vez que tienes suficiente para alimentarte, para vestir, eventualmente para salir de vacaciones, lo demás es extra. El más o menos lujos ya es diferente, pero simplemente el peso extra en la cuenta del banco no hace una diferencia. Hace una diferencia tu filosofía. ¿Hasta dónde estás dispuesto a que tu filosofía permanezca? A que tu forma de hacer las cosas permanezca. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, ¿qué espero yo? Que la gente abra esa botella de tequila en 30 años y diga, sigue estando bien bueno, sigue siendo igual que antes. Eso es lo que quiero. ¿Y ahora qué le gustaría que recordaran de usted? Pues yo creo que bueno, tal vez ese amor por los agaves y ese querer hacer bien las cosas y no comprometer calidad por dinero. Realmente no. Es el hacer las cosas con ganas, por pasión. Es lo que quisiera yo que algún día se recordara. Me dice, él hacía las cosas medio locas y a veces a lo güey, porque a fin de cuentas esto fue una aventura a la que nos aventamos a lo güey. Pero funcionó, mire, funcionó. ¿Por qué? Porque se hicieron las cosas bien hechas y con ganas y con mucha pasión. Eso es lo que quisiera que dijera. Era apasionado, le encantaba hacer las cosas, aunque no sabía a ratos ni para dónde iba. Pero él decía, vamos haciendo esto, y lo hacíamos. Esta es la última pregunta, ingeniero. Y me gustaría que lo hiciera a cámara, porque este es un video que pues se va a quedar, ojalá, muchos años. Si pudiera dejar un último brindis para su familia y las siguientes generaciones, ¿qué es lo que diría? Un brindis para mi familia y para las siguientes generaciones. Diría, bueno, incluso teniendo la copa en la mano, diría, este brindis va por ustedes, va con la esperanza de que esas enseñanzas transmitidas hoy, ayer y durante toda la vida sigan estando aquí con ustedes el día que yo no esté. Este brindis va por todo lo que ustedes han logrado, por todo lo que mi familia va a seguir logrando. Este brindis va por lo poco que hemos podido hacer o regular por la industria tequilera. Este brindis va por el agave y su precioso legado líquido, que ha sido parte de nuestra historia, es parte de nuestra sangre, es parte de la suya, y espero que sea parte de las de sus descendientes. Esto es lo que somos, esto somos nosotros. El tequila es parte de quienes somos nosotros, tenemos parte aquí. Salud por eso. Ingeniero, muy buena respuesta. Pues volverle a agradecer nuevamente por el espacio. Sé que es una persona muy ocupada y de verdad esta entrevista, este podcast lo disfruté muchísimo. Me enseñó muchísimo, cosas que yo, como le he mencionado, uno como creador de contenido no busca ser el experto, busca ser el portavoz, llegar a más personas y que pues puedan aprender de esto, ¿no? De los verdaderos expertos que son ustedes. Agradecerle de verdad por recibirnos al equipo, a Alejandro, a mi papá, a mí, por darnos el espacio. La verdad es que fue un podcast increíble, de mis favoritos, le puedo asegurar. Esperemos que le vaya muy bien. Sabe que tiene su casa en León y que también tiene unos amigos de hoy en adelante con los que puede contar cuando usted lo necesite.
y que tiene un gran producto. De verdad, felicitarlo por todo lo que hacen y por lo que hacen en la industria. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a ti, muchas gracias por haber venido el día de hoy. Podrá haber sido la primera, espero que no sea la última. Y por supuesto, tanto en León como aquí nos estaremos viendo en su casa y nosotros, al contrario, muy agradecidos. Generalmente yo digo que lo que más me encanta después de lo que hacemos es hablar de ello. Y hoy me diste la oportunidad de hablar de ello, de hablar como te dije al principio, del qué hacemos, cómo lo hacemos, pero más importante el por qué lo hacemos. Entonces, muchas gracias a ti por permitirme participar en este podcast, y estoy seguro de que va a haber muchas más ocasiones en donde, con o sin micrófono, haya la oportunidad de sentarnos con una copa enfrente de nosotros a platicar. Es correcto. Saludcita, ingeniero. Pues bueno, este fue un episodio más de México Entre Botellas. Espero que les haya gustado. No olviden en suscribirse, en darle like. Es la manera en que nos pueden apoyar para llegar a más personas. Píquenle ese botón de suscribirse para que podamos darles más de estas entrevistas aquí con el ingeniero Carlos Camarena, cofundador de Tequila 8. Y pues bueno, estén muy pendientes para la siguiente entrevista. Nos vemos hasta la próxima.